Ay, Dios mío. Señores, yo les digo que estos temas económicos a mí me alebrecan, es que me gustan los economonstros. Qué bueno que ahora vamos a tratar el tema de los salarios. Yo estaba loca por recibirlos a los dos, porque ya Rafael nos había dicho de esta presencia espectacular que teníamos esta noche, porque hemos hablado tanto del salario mínimo, de cómo realmente el incremento, vamos a decir, del PBI del país debe representarse y de alguna manera sentirse en todas las áreas de poder y socioeconómicas del país, entonces, y de no poder, obviamente. Entonces vemos que el presidente Medina en su discurso señala un aumento. No lo entendí muy bien, por eso quiero, Rafael, que empecemos contigo para que tú me lo expliques, porque le presté atención al discurso, pero sinceramente no vi muy bien cómo amarrar los puntos. Sí, bueno, básicamente el presidente de la República lo que hizo fue tomar la decisión de aumentar el salario mínimo del sector público a 10.000 pesos. Que estamos hablando del 50% de la población, de la población empleada. No estamos hablando del 50% de la población. Empleada, no. Empleada, no. El salario mínimo debe cubrir a un porcentaje mucho menor de la población, incluso de los empleos públicos. Okay. Ahora, subir un 10% de 10.000 a 20.000 pesos y un 5% de 20 a 30.000 pesos. Lo que no dijo el presidente de dónde iban a salir los recursos para ese incremento, porque el presupuesto se aprobó en diciembre. Claro. Y eso debe estar consignado en una ley de presupuesto, o va a crear un déficit mayor. O sea, o va a ser una nueva deuda para poder pagar el déficit implicaría aumento, una deuda. Ese es un cuestionamiento. Bueno, lo que habría que ver si ese aumento salarial lo consignaron en el presupuesto implícitamente, si hay espacio fiscal para eso. No lo hay. Ya eso se verificó, no lo hay. Lo que podría suspender programas o cambiar... cambiar recursos, realocar fondos. Pero también eso necesitaría aprobación congresual. Claro que sí. Yo pienso, por eso les hacía la pregunta del tema de qué tanta población es la que estamos afectando, impactando a nivel del sector público y de salario mínimo, porque pienso también, ¿qué tipo de presión implica esto en el sector privado? ¿Es que ya el sector privado tiene salarios mínimos mayores o va a tener también que de alguna manera adaptarse desde su propio bolsillo? ¿Cómo lo ves? Bueno, eso es una cuerda que le tiraron al sector privado para como una presión indirecta para que aumenten los salarios. Claro, porque el sector privado no es que está más arriba de ahí, está más o menos por ahí, en la misma cosa. No, hay sectores porque el sector privado está dividido entre pequeñas empresas, empresas de zona franca, empresas industriales grandes. Y el sector privado no ha respondido al incremento del salario mínimo porque dice que hay que sectorizar más ese salario mínimo en cada uno de esos sectores. Es una presión que le pone el gobierno. Y de hecho yo he escuchado que en el sector público, por primera vez en mucho tiempo, hace unos añitos ya, muchas veces los paquetes salariales son superiores al sector privado, cosa que antes no se veía. Hablemos unos 15, 20 años atrás, no se veía. Bueno, no 15 o 20 años atrás, desde que subió el PLD al gobierno, ¿cuántos? 16 años. Exacto. En donde se ha seguido esa tendencia, pero es más en los escalones altos, en los escalones técnicos donde los salarios son superiores a lo del sector privado. Exacto. Ya en el ambiente del salario mínimo estamos, vamos a decir, parejos. Sector eso privado, se había sector quedado detrás. Pero toma en cuenta que en el sector público la gran mayoría de los empleados son los maestros, son los policías, son los del ejército, son los médicos, las enfermeras. En esos niveles el salario mínimo es muy bajo. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, en la policía. Y los sueldos tampoco son sueldos técnicos muy elevados. Que hemos dicho aquí, Rafael, que ni siquiera dan para cubrir la canasta familiar, en efecto. O sea, correcto. que la medida se entiende. Entonces, vamos a decir, la confusión está en de dónde salen estos recursos para poderla ejecutar. ¿Se anunció una fecha específica para la ejecución? No se anunció una fecha específica. anunció. Ni tampoco se anunció el Me dicen que a monto partir que de abril. significa eso. Sí. Porque el monto absoluto. Tampoco se eso se especificó especificó el monto, cuánto ¿Cuánto dinero va a hay que buscar para cubrir ese Entonces, monto la pregunta, porque tenemos que despedirnos, don Héctor, sería, ¿de dónde sale el dinero? Es ¿De la pregunta que dejamos dónde hecha. sale el dinero? Y yo te voy a decir que sería José dinero Alfredo, político, por suerte, Rafael. no está aquí. Sí. Porque José Alfredo se opone a los salarios. No, el liberto, el yo libertario. también lo que creo es que eso se ha convertido en un tema muy popular, pero en realidad
se va a reflejar eso en mejores servicios públicos, porque es lo que nos vamos a Es más preguntar. en la sobrevivencia de esas clases que no están pudiendo ni cubrir la canasta familiar. Exactamente. El punto es de dónde y que no nos podemos endeudar más porque no lo aguantamos. Yo creo que hasta ahí llegamos los tres en acuerdo. Nos despedimos porque no nos queda de otra, pero ese tema tenemos que volverlo a agotar. Espero que vuelvan a la salita para esto. Gracias, Rafael Espinal, y al queridísimo doctor Héctor Guiliani Curi, una joya de la economía y que verdaderamente, bueno, estamos muy contentos de recibirlo. Gracias, Rafael, por esta joya que nos traes. Este otro Economontro en la atmósfera de Lili en CDN. Gracias por la sintonía y mañana, sépanlo, no vamos a salir al aire en vivo porque el canal tiene unos compromisos y nos pidió la hora que le cedimos, pero ya el martes que viene ya usted sabe que aquí nos volvemos a reencontrar.